anoche terminó el Congreso de la UNTER, que es el gremio docente rionegrino, Ajá. que planteó paros para la semana próxima, jueves y viernes, pensando en que, bueno, hoy hay una reunión paritaria, que ya había sido convocada por el gobierno, y que va a seguramente ratificar la propuesta que el gobierno tenía desde hace ya varias semanas, que tiene que ver con ir actualizando el salario docente a medida que se va actualizando el índice de precios al consumidor en un promedio entre lo que da ese índice en Viedma, que es la única ciudad donde el INDEC mide oficialmente en la provincia de Río Negro, Ujú. y el promedio nacional, El que es INDEC la mide la propuesta. comarca Viedma-Patagones, ¿no? Exactamente, Bien. que es la propuesta para todo el sector público. Recordemos que venimos de conflictos, primero un poquito más duros y después ya en las últimas semanas, dado que también la UNTER observó que sus paros no tenían efecto en sus propios afiliados, en los propios docentes, que tenía un acatamiento realmente bajo y con una postura muy dura del gobierno, sobre todo en el descuento de los días de paro y en no pagar además los incrementos salariales que sí le daba al resto de la administración pública hasta tanto no haya acuerdo. Eso hace algunas semanas se entró en una tregua, ya que estamos en un mundo en tregua Sí, en el estrecho de Hormuz, acá lo mismo, en el estrecho de la negociación salarial sí. docente se había entrado en tregua, pero bueno, ayer el Congreso docente definió endurecer nuevamente las posturas. Ya no quiere un salario mínimo de 2 millones de pesos como había planteado en febrero, plantea un salario mínimo de cargo testigo, es decir, el docente que recién se inicia, de Ujú. 1.400.000 pesos. Ese monto está en alrededor de 1.200.000 actualmente, con lo cual es muy difícil que el gobierno pueda cumplir esa expectativa. Pero en principio habría paro la semana próxima, aunque antes hay una paritaria. Esas son las novedades vinculadas al sector público por estas horas. Estaba pensando mientras hablaba, eh, ¿cuántos empleados públicos ingresaron a planta permanente e ingresaron durante la gestión de Juntos Somos Río Negro? Bueno, la verdad que hacer ese número ahora es bastante No, no, sí. complejo. Serán alrededor de 3.000, 5.000, no mucho más que eso, pero hay que tener en cuenta esto, Nico, Sí, en cuanto a la planta permanente. La gobernadora Arabela Carreras sí, planteó un pasaplanta, como hacen todos los gobernadores una vez que sí, van terminando sus sí. mandatos, y ese pasaplanta era de alrededor de 2.000, entre 2.500 y 2.800 trabajadores. El gobernador Beretilnec en esa oportunidad todavía senador, pero ya en carrera para las elecciones de abril de 2023, le negó esa posibilidad. Dijo que no era momento de hacer pases a plantas permanentes y por eso Río Negro desde 2019 no tiene un pase a planta permanente. Pero en la negociación y en las charlas con ATE, el gremio ATE, y puntualmente Rodolfo Aguiar, es un hombre muy cercano al gobernador, Ujú. eh, ha planteado recuperar ese viejo proyecto de Arabela Carreras e incorporar los contratados de estos 2 años y medio de gestión en un pase a planta permanente que podría empezar a trabajarse ya en las próximas semanas. Hay que ver cómo va madurando esa situación, teniendo en cuenta que para un gobierno en campaña, un pase a planta permanente puede ser beneficioso en términos de percepción de parte de quienes son contratados, pero en el resto de la sociedad, sobre todo cuando uno se va alejando de la capital, se va alejando de Viedma, la percepción no es positiva respecto al pase a planta permanente de los empleados públicos. Así que vamos a ver cómo termina madurando esa idea. Pero sí hoy hay negociaciones y hay charlas para pases a planta permanente que el propio Beretilnec le había negado a Arabela Carreras cuando Arabela estaba terminando la gestión y era candidato a intendente de Bariloche. Bien, mientras hablaba le pregunté a la inteligencia artificial y me Sí, dice que los pases a planta permanente de gestiones de Alberto Beretine, que en 2018, durante el segundo mandato, se concretó el último gran proceso de estabilidad laboral con un pase a planta de aproximadamente 2.800 agentes. claro. Y Para este, falta el proceso 2015. bueno, para este 2026 se estima que va a haber una planta total de 61.673 cargos.
Y también se ha mencionado la previsión de incorporar 1.300 nuevos contratos públicos, que es un aumento del 7% de la planta estatal para contener demandas políticas y de gestión. Todo eso se habla en cuanto a nuevos contratos y también para los pases a planta en curso para este 2026 se está negociando hacerlo de manera gradual y ordenada. Sí, estamos hablando, Nico, sí, aproximadamente Río Negro tiene hoy una población de 750.000 habitantes, casi un 10% en el empleo público provincial, porque Río Negro también tiene, como todas las provincias, sí, mucho empleo público del orden municipal y del orden nacional. nacional también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, a pesar del sentido común predominante en relación a Viedma como el lugar que más empleos públicos concentra por ser la capital de la provincia, el empleo público total mayor en toda la provincia es Bariloche, Claro, porque porque están es los la ciudad parques más grande, nacionales, claro, es la la ciudad más grande. gendarmería, Policía, salud pública y sí, docentes. y una planta municipal enorme, Nico, además. Sí, sí, sí. Bueno, el empleo público en Río Negro es muy impactante. Es muy impactante. Y la dinámica privada se achica con los problemas de la fruticultura, la pesca que no termina nunca de consolidarse. No tenemos una gran industria. Yo me acuerdo siempre en algunas charlas, cuando vivía en Río Negro, que tenía con el entonces senador Miguel Pichetto, me decía, el problema del peronismo en Río Negro es que no tiene obreros, no tiene trabajadores. Claro. Y los que tienen están, dice, cooptados por el Estado y se enojaba con un gremio que tiene mucho, mucho de cercanía con el Estado, que es hoy por hoy la UOCRA. Claro. Porque depende mucho el empleo también que se genera desde el Estado, las inversiones que se generan ahí. Bueno, toda esta cuestión hace un panorama muy, muy interesante acerca de lo que es Río Negro, ¿no? De lo que vive Sí, y del impacto. A mí me llama la, no me llama la atención en realidad, te estoy preguntando en realidad, este, el porqué o la razón de la cercanía con un gobierno nacional que achica tanto y no ayuda ni beneficia a Río Negro con alguien que tiene una idea tan estatalista como Alberto Beretinec. bueno, podemos pensar en cuáles han sido las coincidencias y las consecuencias de esas coincidencias, tal vez. Otros dicen que no tiene nada que ver el acercamiento de Beretilnec, que cuando tuvo un diputado y una senadora, le apoyó todos los proyectos al presidente Milei, hoy ya no los tiene, con lo cual los apoyos de Beretilnec no tienen mucho más que ver que con lo simbólico, con tener un Ajá. gobernador aliado más, pero no, eso no se traduce, digamos, en algo fáctico en el Congreso, en un voto en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero, bueno, hacia adentro de Río Negro se plantea que la cercanía o los apoyos de Bretilnec a Milei tuvieron como correlato o como respuesta las inversiones de YPF y las inversiones vinculadas al gasoducto y al oleoducto que se están construyendo para la exportación de vaca muerta. Otros actores dicen que no tiene nada que ver con eso, sino con planificaciones incluso previas de la propia YPF, en su momento con Petronas y después con otras petroleras también internacionales, de tener una mayor celeridad en el transporte del gas y del petróleo para la exportación por los puertos de Punta Colorada y también en el caso de San Antonio para el GNL. Así que No, esa puede ser una explicación sí, o una justificación de por qué Bretilnec apoya a bueno, Milei. pero Pero hay hay otro gestos muy dato también. concretos, el apoyo inmediato, la aprobación del RIGI en Río Negro, Sí, este, exacto, la modificación de la ley de ambiente para que llegue el oleoducto y gasoducto, todo eso, digamos, son gestos concretos que exacto. tenían que ver también con la posibilidad de ser elegidos por el gobierno nacional para la sede de este proyecto, del VEMOS, y la competencia que tenía con Kicillof y Bahía Blanca. Digamos, Exacto. eso, pero esos fueron Y gestos muy concretos, ¿no? sí, y hay otro dato también interesante que además marca cierta, no sé si contradicción es la palabra, pero como un desalineamiento de discurso y hechos. Bertilnex está todo el tiempo, y uno lo puede ver en sus redes sociales y también en la comunicación oficial del gobierno,
planteando el futuro maravilloso que va a deparar para Río Negro la construcción de estas dos grandes obras y de este servicio de exportación de gas y petróleo de Vaca Muerta. Mientras tanto, Ujú. Río Negro está pidiendo auxilios al gobierno nacional. El gobierno nacional le dio ayudas a 12 provincias Sí. que tienen que ver con un adelanto de coparticipación, que además va a salir bastante caro porque cuando se descuenten esos adelantos en los meses siguientes, va a haber un recargo del 15% por ese adelanto. Y bueno, Río Negro es una de las 12 provincias beneficiadas, es decir, Río Negro por un lado plantea que todo está bien y que va a ir para mejor y que la potencia económica de Río Negro va a ser espectacular, pero por otro le está pidiendo dinero fresco y rápido al gobierno nacional para afrontar sus obligaciones salariales, de proveedores, etcétera. Así que hay una contradicción en ese discurso, o en tiempos de redes sociales, viste ese meme expectativa-realidad. Bueno, la realidad está siendo mucho más dura de lo que plantean las expectativas. Un gran estamos mal, pero vamos bien.